Tuve la fortuna de ser uno de los primeros alumnos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica. No era entonces Pontificia Universidad Católica, el título le vino después, pero la Facultad de Jurisprudencia fue aquella con la que se inauguró la Universidad Católica recién fundada en el año de 1946. Rector de la universidad era el eminente humanista padre Aurelio Espinosa Pólid, que estuvo durante largo tiempo al frente de ese rectorado. Y fue primer decano, y asimismo por largos años, el doctor Julio Tobar Donoso, eminente polígrafo ecuatoriano que había sido ministro de Relaciones Exteriores. La planta de profesores iniciales de la Facultad de Jurisprudencia era verdaderamente notable, porque había figuras de primera línea. Basta con saber que el profesor del Código Civil era el reputado jurisconsulto doctor José María Pérez Echanique, que durante largos años había sido profesor de la Universidad Central del Ecuador. Ese grupo de alumnos entramos optimistas a la universidad y allí permanecimos en nuestra facultad durante los 6 años que duraba entonces el pensum universitario. Terminado el cuarto año, había la posibilidad de graduarse como licenciado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas. Y tuve la fortuna de ser el primer ecuatoriano que se graduó con ese título. Aspiraba a ser también de los primeros abogados, pero no lo pude hacer porque me tocó salir, apenas terminó los estudios, salir al exterior en el servicio diplomático ecuatoriano. Una de las materias que a lo largo de los estudios me apasionó fue precisamente la de Derecho Internacional Público, y una materia que estudiábamos en aquella época que era la que se refería a los derechos territoriales del Ecuador frente a sus vecinos, derecho territorial ecuatoriano. Los primeros alumnos que nos matriculamos en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica fuimos aproximadamente 40, provenientes de diversos lugares del país y de diversos colegios secundarios de la República. Los que terminamos fuimos apenas 23, y de esos 23, hoy, 60 años después y algo más de la fundación de la Universidad Católica, de esos 23 sobrevivimos aproximadamente 11. Todos han ido partiendo a rendir sus cuentas al Creador, que es el destino de todos nosotros los mortales. En todo caso, los recuerdos que conservo tanto de los profesores como de los compañeros son recuerdos extraordinarios. Todos cuantos nos graduamos en la Universidad Católica hemos logrado de algún modo dejar un recuerdo en la vida de haber servido al país y de haber hecho algo por nuestros semejantes. Hemos tenido figuras sumamente notables entre ese cuerpo de alumnos fundacionales. Creo yo que la figura más alta de todas fue la de Monseñor Juan Larrea Holguín. En esa época, pues, un joven estudiante recién graduado en el Colegio de La Salle, que con el tiempo llegó a ser prelado, en primer lugar obispo auxiliar de Quito, luego prelado de las Fuerzas Armadas, obispo castrense, y finalmente arzobispo de Guayaquil y arzobispo emérito de Guayaquil. Le tocó estar también como administrador apostólico en Ibarra, donde igualmente había sido obispo. Juan Larrea fue una figura sumamente notable, el primer civilista del Ecuador, con una obra escrita sobre derecho civil verdaderamente sin paralelo en la historia del derecho en nuestra república. Pero no solamente que fue un sabio, sino que además fue un santo. Yo puedo dar testimonio de la calidad humana de Juan Larrea Holguín, querido y admirado compañero. Los alumnos que han salido de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica han logrado prestar servicios eminentes al país en diversas funciones.
ha habido dos presidentes de la República. Uno de ellos, el doctor Osvaldo Hurtado, y el otro, el doctor Fabián Alarcón Rivera. Ha habido varios cancilleres de la República, ministros de Relaciones Exteriores, como el doctor José Ayala Lazo, por ejemplo. Yo mismo, muy modestamente, fui llamado en 2 ocasiones a prestar mis servicios como canciller de la República. Les decía que yo había dedicado buena parte de mis estudios al derecho internacional y con el tiempo fui llamado a servir como profesor de Derecho Internacional en la Universidad Católica. Por ese motivo, apenas terminé mis estudios, fui designado para el Servicio Exterior de la República en el vecino Perú, con el cual teníamos entonces un contencioso limítrofe sumamente difícil que varias veces nos ha llevado al uso de las armas. Permanecí 2 años y medio en el Perú. Luego fui trasladado a Chile. Posteriormente he prestado servicios en diversos lugares. He estado en Ginebra como representante del Ecuador en la Oficina Europea de las Naciones Unidas. Me ha tocado estar también en funciones volantes. Por ejemplo, ante la OEA, cuando el conflicto de Paquicha, interviniendo el cuerpo de embajadores del Ecuador. Y luego en el nuevo conflicto, cuando lo de Tiwinza, ante los magistrados del Cono Sur, integrando asimismo un cuerpo de embajadores en misión especial. Tuve la honra de ser embajador del Ecuador ante su santidad Juan Pablo II. Hay que decir algo que es muy interesante saber. Cuando se fundó la Universidad Católica, las clases eran prácticamente a tiempo completo. Era muy difícil que un alumno de la universidad pueda tener algún carguito o algún otro desempeño en alguna función o alguna cosa. Con el tiempo, la realidad de la vida obligó a estructurar la universidad de tal forma que la mayor parte de las clases sean por la mañana, de tal manera que la tarde pueda quedar para diversas actividades de los estudiantes, que les permita al mismo tiempo, pues, de algún modo ayudarse para poder pagar también los costos de la universidad. La Universidad Católica se fundó en una modesta casa situada en la calle Bolívar, entre García Moreno y Venezuela. Allí permanecimos largos años, hasta que se construyó la nueva sede de la Universidad Católica, en un campus que fue donado por una benefactora insigne, doña Leonor Heredia Bustamante. Allí no había construcciones de ninguna naturaleza. Las universitarias fueron de las primeras, en la administración del doctor Camilo Ponce Enríquez, que había sido profesor de la universidad y vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia. Él, con motivo de la celebración de la conferencia que nunca se realizó, 11ª Panamericana en Quito, ayudó a las 2 universidades católica y central del Ecuador para que construyan sus sendos edificios que prestarían diverso tipo de servicios. Actualmente el pabellón donde está el rectorado, y que en un tiempo fue Facultad de Medicina, es el primero que se construyó. Después de uno en uno, con gran esfuerzo, gracias a ayudas de mecenas, de donantes, se han ido construyendo los diversos edificios que constituyen actualmente el campus universitario. Particularmente la gran torre, las 2 torres, que son hoy un gran ornato para la ciudad capital, cada una de ellas. Los profesores se esforzaban también. Hay que señalar que en los primeros años muchos de aquellos profesores sirvieron ad honorem, simplemente por amor a la causa, crear la Universidad Católica, que fue la primera universidad de tipo particular. Para eso hubo que obtener el apoyo del doctor Velasco Ibarra mediante un decreto supremo que permitió el establecimiento de universidades particulares. En aquella época solo era la Universidad Católica y se estableció una especie de competencia con la Universidad Central, sumamente saludable. Universidad altamente prestigiada, con 4 siglos de historia, la Universidad Central del Ecuador. Nosotros apenas hemos completado 60 años de historia, 1946 al 2007. Piensen ustedes lo que eso significa, 61 años de historia. Pero han sido 61 años fructíferos. Una cosa muy interesante,
Y es que prontamente se fundó en el segundo o tercer año de la universidad la Asociación Escuela de Derecho, que existe hasta nuestros días. Tuve yo en uno de sus años primeros el honor de ser uno de los presidentes de la Asociación Escuela de Derecho. En la Universidad Católica y en la Facultad de Derecho siempre hubo un profundo sentido social. Piensen que no hace mucho, cuando la dictadura, la Universidad Católica se puso en pie de acción y todo el frontis de la universidad fue cubierto con telas negras en señal de duelo por la ruptura del derecho y del orden constitucional, y prontamente cayó aquel régimen. De tal manera que la preocupación en nuestra universidad ha sido hacer honor a su nombre y a su lema. Universidad, o sea, el cúmulo de los saberes a nivel de excelencia. Católica, en cuanto que profesamos y nos enorgullecemos de ello, la santa fe católica que recibimos en el bautismo y que, a más de ser la verdadera, es la más extensamente extendida en el universo. Somos ya 900 millones de católicos, la religión más numerosa del mundo entero. Y del Ecuador, o sea, un gran sentido de patriotismo ecuatoriano. Servir al Ecuador, servir a nuestros semejantes. Y luego pontificia, en la línea del sumo pontífice, que es el jefe de la cristiandad, al cual todos nosotros apoyamos y seguimos. Yo inicié mis estudios en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador, en un local que se encontraba en una casa del centro de Quito. Era una casa modesta, pero lo suficientemente amplia como para que en ella cupieran todos los cursos de la Facultad de Jurisprudencia. Tuve la suerte de que pocos meses después de que me graduara de abogado y doctor en jurisprudencia, las autoridades de entonces, que eran el padre Aurelio Espinosa Poli, el más grande humanista del Ecuador, creo yo, y el doctor Julio Tobar Donoso, un gran jurista del país, me invitaran a hacerme cargo de las cátedras que entonces se encontraban vacantes, la de Derecho del Trabajo y la de Derecho Romano. Por supuesto, yo me quedé con la facultad con la cátedra de Derecho del Trabajo. Tuve también la suerte de que tanto los estudiantes como un buen número de profesores me propusieran que me hiciera cargo del decanato una vez que el doctor Tobar Donoso se retiró de ese cargo. Como profesor y como decano y luego también como vicerrector he tenido las más gratas experiencias de mi vida. Me he familiarizado no solo con las materias en las que he enseñado, sino también con el espíritu de servicio a la comunidad que caracterizaba y creo que caracteriza aún ahora a la Universidad Católica del Ecuador. Esta universidad ha formado notables juristas que han servido desde distintas funciones del Estado y de manera relevante. Entre mis compañeros recuerdo, por ejemplo, a José Ayala Lazo, que fue canciller de la República por varias oportunidades, embajador en muchos países e alto delegado a las Naciones Unidas en Derechos Humanos. También fue mi compañero el doctor José Vicente Troya, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entre los compañeros se encontraba también el doctor René de la Torre, que llegó a ocupar la presidencia del Tribunal Constitucional, y así otros distinguidos juristas que han prestado relevantes servicios al Ecuador. Creo que la Universidad Católica está sirviendo notablemente al país y creo que tiene una gravísima responsabilidad el elevar cada vez más
los conocimientos científicos en el Ecuador y por la que a la Facultad de Jurisprudencia corresponde elevar el estudio y el estudio del derecho y la profesión de abogado a los más altos niveles, no solo profesionales, que supone conocimientos y dedicación, sino también éticos, para enfrentar a la generalizada corrupción que por desgracia impera en el país y contra la cual el pueblo ecuatoriano clama, y con razón, que se haga justicia y se ponga fin a esta ola que nos envuelve a los ecuatorianos.